Día donde me saca un poquito de tiempo para poder estar con ustedes a través de este live. Recordarles que este live se repite o se sube la repetición a mi canal de YouTube Jimena por el Mundo. Así que si te has perdido algún live anterior y te gustaría conocer algo de las informaciones generales que comparto por este medio, pues bienvenido. Ve y revisa los videos que están en mi canal de YouTube Jimena por el Mundo. ¿De acuerdo? El tema de hoy que quiero compartir es el siguiente. ¿Cómo traer a tus padres a España en 2025? Es un artículo de la página parainmigrantes.info. Doy los créditos a la página, puesto que como que esta página tiene sus abogados, entonces se basa en la normativa. Y está muy de moda lo que es el tema del nuevo reglamento, pues ahora va a estar en funcionamiento. Dada la circunstancia, esto es netamente informativo. Aquí hay que aclarar que pues esto lo comparto para que aprendamos. El hecho de que yo pueda compartir información me permite también a mí conocer los procedimientos y poder brindar un servicio un poco más con criterio, ¿sí? Entonces esto está elaborado por personal de abogados en derecho de extranjería especializados allá en España. Repito, el tema es cómo traer a tus padres a España en 2025. Los créditos son para inmigrantes.info.com. Sí, es para inmigrantes.info en realidad, ¿ya? Ok, entonces hay una introducción que voy a ir leyendo para que a medida que vayan como conectándose y como este live se va a subir posteriormente a YouTube, entonces también para que los que están al otro lado de la pantalla puedan estar, no, o sea, para que puedan nutrirse de la información y no estamos esperando tanto tiempo como suelen hacer otras personas. Entonces hasta a mí, cuando yo soy espectadora, digo, ¿ya qué hora vas a hablar? Ok, entonces continuamos. Dice... Hoy día son muchos los ciudadanos españoles, ciudadanos comunitarios o extracomunitarios. Por ello, queremos abordar el tema de la reagrupación familiar desde todos los supuestos, ya sea en régimen general o comunitario, y te explicamos cómo puedes traer a tus padres a España contigo. Ok, dice, antes de nada queremos aclarar que esta reagrupación familiar la vamos a dividir en tres grandes regímenes. El régimen general, el régimen comunitario y la ley de emprendedores. El régimen general, en este caso estarían todos aquellos ciudadanos extranjeros de terceros estados, residentes legales en España, así como los ciudadanos españoles que quieren reagrupar a sus padres, los cuales no son ciudadanos comunitarios. En el régimen comunitario, aquí se encuentran los comunitarios que requieren, no, aquí se encuentran los comunitarios y que quieren reagrupar a sus padres, los cuales no son ciudadanos comunitarios. La ley de emprendedores. Aquí estarían incluidos aquellos ciudadanos nacionales de terceros estados que tienen que estar en España, que tienen, a ver, de nuevo, ley de emprendedores. Aquí estarían incluidos a aquellos ciudadanos nacionales de terceros estados, pero que tienen en España una autorización de residencia y o trabajo dentro de la ya conocida ley de emprendedores. Esto de los regímenes suele ser un poco confuso, ¿ya? Entonces dice, en el régimen general, en este estarían todos aquellos ciudadanos extranjeros de terceros estados. Serían los residentes legales en España, así como los ciudadanos españoles que quieren reagrupar a sus padres, los cuales no son ciudadanos comunitarios, ¿ya? El régimen comunitario, aquí se encuentran los comunitarios y que quieren reagrupar a sus padres, los cuales no son ciudadanos comunitarios. Bueno, entonces en el régimen general, traer a tus padres en régimen general. Este supuesto a su vez lo vamos a dividir en dos supuestos. Ciudadanos extranjeros de terceros estados, residentes legales en España, y los ciudadanos españoles que quieren reagrupar a sus padres, los cuales no son ciudadanos comunitarios. Entonces, dentro del régimen general dice que están los ciudadanos extranjeros de terceros estados, o sea, están los residentes legales, que todavía no, o sea, que no son ciudadanos. Ahora, los ciudadanos españoles están en otro grupo, los ciudadanos españoles que quieren reagrupar a sus padres. Entonces, aquí podrían calificar, por ejemplo, las personas que han migrado, inicialmente estaban como residentes, se nacionalizaron y entonces ya con la nacionalidad quieren intentar reagrupar a los papás. En este caso se está enfocando netamente en los padres,
¿Ya? Otro tema dice ciudadanos extranjeros residentes legales en España. ¿Ya? El primer supuesto que vamos a abordar es el de un ciudadano extranjero extracomunitario que vive de forma legal en España, pero que sus padres están o residen fuera de nuestro país. El artículo es de España, por eso habla eso, ¿no? O en este caso los padres que residen fuera del país de España. Un ejemplo, dice, un ciudadano colombiano residente legal. En nuestro caso más particular, podrá hablarse de un ciudadano boliviano que es residente legal en España. En este caso, tanto la ley y el reglamento de extranjería establecen de forma muy clara los requisitos y condiciones para poder hacer esta reagrupación familiar. Entre los requisitos que debemos cumplir podemos destacar: primero, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza o familiar de los ciudadanos de los países a los que les sea de aplicación del régimen ciudadano de la Unión. 2. No encontrarse irregularmente en territorio español. Tiene que estar en una situación regular. 3. Carecer de antecedentes penales en España y en países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español. 4. No tener prohibida la entrada a España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de los países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. 5. Tener asistencia sanitaria por estar cubierta por la seguridad social o contar con un seguro privado de enfermedad. 6. No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de la salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional del 2005. 7. No encontrarse en su caso dentro de los plazos de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al acogerse a un programa de retorno voluntario. 8. Haber abonado la tasa de tramitación del procedimiento. 9. Tener medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia. Se podrán computar los ingresos aportados por el cónyuge o la pareja u otro familiar en línea directa y primer grado, residente en España que conviva con el reagrupante. No serán computables los ingresos provenientes del sistema de asistencia social. Las cuantías mínimas son las siguientes. Para unidades familiares que incluyan 2 miembros, reagrupante y reagrupado, se exige una cantidad mensual del 150% del IPREM. Por cada miembro adicional se deberá sumar el 50% del IPREM. Ok. Igualmente, la cuantía podrá ser minorada en relación con la reagrupación de otros familiares por razones humanitarias, apreciadas en relación con supuestos individualizados previo informe de la Dirección General de Migraciones. La flexibilización se referirá a la cuantía mínima exigida en el momento en el que se efectúa la solicitud de la autorización y a la perspectiva del mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de la presentación de la solicitud. En atención a los criterios, la cuantía a justificar será la siguiente. En caso de que se alcance la cuantía resultante de aplicar los umbrales previstos en el artículo 54.1 de este reglamento, la autorización será concedida. Habría que reforzar, ¿no?, con la lectura de ese artículo. En el caso de que no se alcance esa cuantía, se concederá la reagrupación familiar de los menores si el reagrupante acredita medios económicos provenientes de una fuente estable de ingresos igual o superior al salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional actualmente en España es de 1.118,40 centavos o centavos creo que es, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo. O no, en este caso sería 1.118, perdón, estoy mal. Me estoy confundiendo con la solvencia económica, pero es el 10%. Entonces, dame un segundito. Salario interprofesional de España.
Interprofesional, es 1118, sí, no, 1184. Ese es el monto exacto. El salario mínimo interprofesional ahora es de 1184. Entonces es lo que nos dice esta parte. En caso de que no se aplique esta cuantía, se considera la reagrupación familiar de los menores si el reagrupante acredita medios económicos provenientes de una fuente estable de ingresos igual o superior al mínimo salario interprofesional. Entonces, como mínimo, tendrían que tener, dice, como un sueldo del salario mínimo interprofesional. Ahora ese salario mínimo cada año aumenta. Es como, si queremos hacer una analogía, con Bolivia equivale al salario mínimo nacional. Por ejemplo, acá en la gestión de 2025 todavía seguimos con el salario de 2.500, ¿sí? Entonces ya el 1 de mayo, por decreto, y como siempre pasa, muy probablemente suba. Claro, en esta crisis no sería ideal, pero pues muy probablemente sí, porque es una política que el gobierno pues la hace cada año. Entonces, más o menos así se entiende que es el salario mínimo interprofesional de España, ¿ya? Otro, para aquellos casos en los que no se alcance dicha cuantía y en atención a la situación del reagrupado para una unidad familiar de 2 miembros, siendo uno de ellos menor de edad, se exigirá el 110% de la cuantía de la renta garantizada del ingreso mínimo vital con carácter anual, y por cada menor de edad adicional se exigirá el 10% adicional con el tope máximo de 150% de dicho ingreso. ¡Wow! O sea, aquí está un poco más complicado porque es como que para cada caso, si hablamos de menores, se habla de un monto, ¿no? Si la unidad familiar tiene más de 2 reagrupados, por ejemplo, se habla de otros montos o topes. Entonces, habría que leerlo varias veces, apoyados con la normativa para comprenderlo de mejor manera. Por eso estos casos normalmente lo debe manejar un abogado, porque se entiende que ellos están más formados y más profundizados en la ley de extranjería, porque lo leen normalmente cada vez, ¿no? Tienen N casos. Pero bueno, otro, disponer de una vivienda adecuada. Si uno quiere reagrupar, entonces debe disponer de una vivienda adecuada. El reagrupante deberá haber residido en España durante un año como mínimo. Entonces, para proceder a una reagrupación, tendría que tener esa persona un año de residencia mínima, ¿ya? Y haber obtenido autorización para residir por lo menos, para residir por al menos otro año, ¿ya? Entonces tiene que tener una renovación, eso está hablando. Para reagrupar a los ascendientes, que serán los papás, el reagrupante deberá ser titular de una autorización de larga duración o larga duración de la Unión Europea. Y además estén a su cargo, sean mayores de 75 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar la residencia en España. Creo que este es uno de los puntos clave donde habla de que primero tienes que tener como que mínimo un año de residencia legal y haber renovado. Segundo, que si quieres reagrupar a tus padres en línea ascendente, deberás ser titular, dice, de una autorización de larga duración y que estén a tu cargo. Entonces, si están a tu cargo, los podrías reagrupar con 75 años, dice acá. Y existan razones que justifican la necesidad de autorizar la residencia en España. Digamos que los requisitos a cumplir son los mismos que cuando se quiera reagrupar a una esposa o a un hijo, pero hay varios requisitos imprescindibles adicionales. Por ejemplo, dice acá, hay 3 puntos que resalta. El primero, el de contar con una autorización de residencia de larga duración. Eso sí es indispensable. Que tus padres estén a tu cargo y que tengan más de 65 o existan razones que justifiquen la necesidad de traerlos a España. ¿He leído 65 o 75? Arriba dice 75, pero abajo dice 65. O sea, un poco confuso. No sé si será un error de typeo. Por eso hay que apoyarse con la ley. O sea, si haríamos una contrastación con la ley, pudiésemos quizá comprender de mejor manera el tope. Entienda que esa edad ya ha subido. O sea, no es 65, creo. O sea, ya subió. Todo el proceso de reagrupación familiar en el régimen general se inicia en la oficina de extranjería. Entonces, todo proceso de reagrupación, dice, se inicia en la oficina de extranjería que corresponda por el lugar del domicilio del reagrupante. Y una vez concedida la autorización de residencia por reagrupación familiar, los padres podrán tramitar el correspondiente visado en el consulado de España que corresponda. Entonces, ojo acá.
Por ejemplo, si la persona que está en España es ciudadano español, ¿no es cierto?, nacionalizado, entonces tendrá que iniciar el trámite de reagrupación, dice, en oficina de extranjería de donde él esté viviendo, de su domicilio. Y la oficina de extranjería tiene que emitir una autorización de residencia por reagrupación familiar. Una vez emitida esa autorización, entonces aquí el reagrupado, que serán los padres, ellos ya podrían continuar a través de un visado, dice, que lo que tendría que hacer un visado en el consulado de España en la que corresponda. Por ejemplo, acá en Bolivia, especialmente en La Paz, digamos, ¿no? Ok. Dice, ciudadanos españoles que reagrupan a sus padres. En este caso estaba hablando, es que es confuso, como les digo. Ah, ya. En el caso anterior estábamos hablando netamente de los residentes, porque hablaba de que tenían que renovar. Ahora vamos a hablar, dice, de los ciudadanos españoles que reagrupan a sus padres. Ya, valga la aclaración porque me estuve confundiendo. Entonces, valga la aclaración, ahorita ya vamos a tocar el tema de los ciudadanos españoles que reagrupan a sus padres. Hasta la entrada en vigor de las reformas del reglamento de extranjería, los familiares de ciudadanos españoles venían a España a través de una reagrupación familiar comunitaria. Es decir, se realizaba la entrada o se gestionaba el visado de reagrupación familiar comunitaria para aquellos padres que precisaban el visado y una vez aquí se gestionaba para ellos la tarjeta de residencia de familiar comunitario. A día de hoy, y con dicha reforma ya en vigor, estos familiares de españoles han quedado incorporados dentro de la figura del arraigo familiar, que es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Entonces, habría que tocar, incluso profundizar el tema del arraigo familiar. Por ello, si eres padre de un ciudadano o ciudadano español, tienes que gestionar un arraigo familiar y no una tarjeta de residencia de familiar comunitario. Habiendo quedado así recogida la situación de los familiares españoles, a día de hoy, para poder traer a España a tus padres necesitarás hacer dos gestiones, dice. Entrar en España. Si tu padre es de aquellos nacionales que sí precisan visado, en los que calificamos como bolivianos, sí necesitamos visado, deberán gestionar en el Consulado de España del país de origen o procedencia el correspondiente visado de reagrupación familiar comunitaria. En este caso, si tus padres están fuera de España, en este caso, si tus padres están fuera de España, la situación o las gestiones son las mismas. Se debe seguir realizando dicho visado de reagrupación familiar de comunitario. Una vez en España, deberás gestionar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales en la oficina de extranjería correspondiente. Y ahí termina, no, todavía. Ya, hay otro acápite que dice, traer a tus padres con el nuevo reglamento. Con el nuevo reglamento de extranjería que entra en vigor en mayo 2025, podrás reagrupar a tus padres a través de la residencia de familiar de ciudadano español. Esta tarjeta específica para todos los familiares de españoles. Aquí puedes ver la información sobre este proceso. Traer a tus padres en régimen comunitario. Otro de los supuestos ante los que podemos estar es cuando un ciudadano comunitario quiere traer a sus padres. Por ejemplo, un ciudadano alemán, residente legal en España, que quiere reagrupar a sus padres, los cuales no son ciudadanos comunitarios. Aquí esta reagrupación está regulada bajo el régimen comunitario y el Real Decreto 240/2007 del 16 de febrero. Los requisitos son algo más flexibles. El ciudadano comunitario podrá reagrupar a sus ascendientes directos y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no hayan recaído en el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o ya sea o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja. Aquí el pilar fundamental para poder hacer esta reagrupación está en poder acreditar que los padres viven a tu cargo o dependen de ti. No solo hablamos de una dependencia económica, sino que también hay consulados y oficinas de extranjería que requieren acreditar la situación familiar, social y económica de tus padres en el país de origen, entre otros requisitos. O sea, tiene que depender de vos como para su subsistencia, es lo que más o menos estoy rescatando.
A diferencia de lo que sucede en la reagrupación familiar en régimen general, en este supuesto es el que el familiar extracomunitario el que debe iniciar el proceso de reagrupación familiar en el país de origen. Aquí nos encontramos en dos supuestos. Entonces, en este régimen general, ¿no? Está hablando de que el familiar extracomunitario, puede ser aquí un boliviano, digamos, tiene que iniciar el proceso de reagrupación familiar desde el país de origen, o sea, desde Bolivia, desde el consulado. Nos encontramos ante dos supuestos, dice. El primero, solicitud de visado de reagrupación familiar comunitaria. Los familiares nacionales de países que necesitan visado de corta duración para venir a España, en este supuesto deben gestionar el correspondiente visado de reagrupación en el Consulado de España. Será en este momento cuando aporten toda la documentación sobre el vínculo y la residencia en España del ciudadano comunitario o español, y será el propio consulado el que emita el correspondiente visado. 2. Si por el contrario tus padres no necesitan el visado de corta duración para venir a España, podrán hacer la entrada directamente portando la documentación que acredite y demuestre este vínculo de parentesco con el ciudadano español o comunitario y la residencia del ciudadano español o comunitario en España y la situación de estar a cargo. Ya. Nosotros los bolivianos penosamente encajamos en el primero, ¿ya? Normalmente, bueno, pueden reagrupar según estoy comprendiendo los residentes, ¿no? Los que todavía no son nacionalizados, y también pueden reagrupar los que están nacionalizados. Entonces, los que están nacionalizados tendrán que realizar el trámite de visado de reagrupación familiar comunitaria, que se va a iniciar aquí en el Consulado de España, en Bolivia. Los residentes tendrán que solicitar previamente una autorización de residencia en la oficina de extranjería. Es lo que rescato en síntesis lo que estoy leyendo. Una vez que el familiar se encuentra en España, se puede gestionar la tarjeta de residencia de familiar comunitario en la oficina de extranjería del ciudadano donde tenga fijado su domicilio. Se trata de una tarjeta de una duración de 5 años y con la cual se puede trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aunque en este supuesto tiene ciertas limitaciones el acceso al trabajo. ¿Ya? Ya, creo que esto, no sé si es lo último. Ya casi lo último. Hasta yo me canso de leer. Traer a tus padres si tienes una residencia de ley de emprendedores. El último escenario que queremos abordar es el del ciudadano extranjero extracomunitario que tiene residencia de las reguladas con la conocida ley de emprendedores. Si te encuentras en esta situación, aquí podrás reagrupar a tus padres con los que se encuentran a tu cargo. En estos casos, normalmente el procedimiento se inicia en la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos y que hace el propio reagrupante, dependiendo si se trata de una solicitud conjunta o no con el titular de esta autorización. Son procesos rápidos y la unidad de grandes empresas y colectivos suele resolver en apenas un mes. Y una vez emitida la resolución favorable, el familiar puede gestionar su visado en el Consulado de España. Nota importante. Ojo, este artículo lo hemos dedicado a la reagrupación familiar de padres, pero no son los únicos familiares que puedes reagrupar. Además de estos, también se contempla la posibilidad de reagrupar a los hijos, parejas, cónyuges y otros familiares, dependiendo de cada caso. En este caso te recomendamos que busques asesoría especializada en abogados que estén muy metidos en derecho de extranjería, ¿sí? Entonces todo esto hay que apoyar un poco con la normativa como tal. No se han apoyado en artículos, pero sí, esto ha sido redactado por abogados, ¿ya? Entonces este es un artículo que he querido compartirlo con ustedes para que juntos vayamos un poco también conociendo los distintos tipos de reagrupaciones que hay. Como indica, este es solo un caso, lo han dedicado netamente a los papás. Luego habrá otro artículo que seguramente hablan de cómo reagrupar a los hijos. Ahora, esto, como se nota, es información medianamente general, ¿ya? Entonces, para hacerlo más específico, más, más profundo, lógicamente se tendrá que apoyar con la normativa.
se tendrá que buscar una persona capacitada para poder hacer este tipo de servicios en cuanto a estas regrupaciones, ¿no? Porque a veces confiamos en cualquier persona y es bueno siempre buscar profesionales del campo, ¿sí? Ok, gracias por haberme hecho sus comentarios. Ah, ya, hasta aquí aclararles que mi campo de, digamos, de acción, mi campo donde me desempeño mejor es en el visado Schengen. Es un visado de corta duración. En esa sí estoy muy profundamente capacitada, así que ahí sí les puedo colaborar. En estos otros casos, yo les sugeriría que traten de buscar, sí, a un abogado que ya con el nuevo reglamento en extranjería que se está poniendo en vigor, entonces les pueda orientar de mejor manera. Entonces, siempre que busquen digamos, estén buscando asesoría respecto de un conocimiento que ustedes no saben, sépanlo reconocer. Puede que a nosotros como bolivianos nos duela pagar, pero es importante siempre buscar un asesoramiento. A mí, en mi corta experiencia, me ha salido muy caro no haber pagado siquiera una consulta de un abogado, así que mejor es hacerlo. A veces les digo, mejor pagar por lo menos para que te orienten. Y con eso ya sabes más o menos qué tienes que hacer. Y luego ya buscarás un abogado de tu confianza para poder hacer todo el procedimiento, ¿no? Entonces, lo mismo. Yo lo que les ofrezco es la consulta personalizada para la visa Schengen, que es una visa de corta duración. Y entonces, una vez que se hace el análisis del caso, pues ya se hace una cotización del servicio de asesoramiento para que ustedes tomen la decisión si gustan que yo los acompañe o no. ¿Sí? Este es mi número de WhatsApp, aquí está. Si estás viendo esta repetición en YouTube, está en la cajita de descripción y en cualquier otra red social que tú estés viendo, pues allí también está en la cajita. Ahora, también tengo una página web que es www.jimenaporelmundo.com, donde vas a poder igual ver los servicios que ofrezco, vas a poder ver los testimonios de las personas con las que he trabajado y pues un poquito también sobre mí. Tengo algunas páginas de blogs que he escrito, así que también hay videos que apoyan esos blogs. Y pueden ir a leerlos un rato, a verme. En mi canal de YouTube igual hay bastante información de conocimiento general para que también ustedes lo puedan aprender conmigo. Y pues si juntos podemos nutrirnos, pues bienvenido, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿dónde me quedé? A ver, creo que hay algunas preguntitas por aquí. Voy a interactuar con ustedes unos breves minutos. Dices, Kevin, ¿qué dice Kevin? ¿Cómo podría ser? ¿Me recomiendas alguna universidad que nos colaboren con los sudamericanos? Ah, o sea, tú quieres una visa de estudiante. La visa de estudiante, en este caso estás queriendo hacer una universidad, estás buscando un grado de formación superior. Entonces sí, tendrías que buscarte una universidad. Ahora, como en Bolivia existen universidades públicas y hay universidades privadas. Entonces depende mucho de tu economía. ¿Qué más? Previo requisito a eso, hay que sí o sí homologar el título. ¿Sí? Previo, o sea, si tú quieres hacer una licenciatura, hay que homologar el título. Pero si por el contrario, simplemente tú ya eres licenciado o titulado, solo necesitarías tu título apostillado, ¿no? Entonces es como que los requisitos varían. Yo me especializo, si hablamos de visa de estudiante, con visas de estudiante de posgrado, preferentemente. ¿Ya? Ok, ¿qué más aquí? Lenita, quiero sacar visa como turista, soy maestra. Lenita, si todavía estás en el live, te sugiero que solicites una consulta personalizada. Maestra, podemos ver maestras de colegios públicos o de un colegio privado. Entonces habrá que ver la formalidad en la que estás, porque pasa que a veces en nuestro medio simplemente nos contratan con un contrato y ya. Entonces no tiene toda la formalidad para que tenga la fuerza de que se pueda garantizar el retorno. Entonces, para poder analizar tu caso de manera más profunda y detallada y poderte brindar una orientación mucho mejor, sugeriría que te comuniques a mi número de WhatsApp, que es, ahí está mi número. No quiero que me penalice TikTok, no sé, cuido mucho mi cuenta. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto es el costo de la consulta o la guía para obtener alguna visa? Bueno, aquí Fer dice, Fer, mira, en cuanto al valor del servicio, este no lo digo por vía pública, porque mi servicio puede, qué sé yo, puede cambiar de valor también en función de la situación económica del país. Y también porque hay gente malintencionada que a veces no valora el conocimiento. Queremos todo gratis, ¿no? Entonces, aprendamos siempre a valorar el conocimiento de las personas. Y si es un valor que te parece razonable, pues págalo. O sea, vas a ver que vas a salir bien beneficiado, puesto que vas a estar más orientado, vas a estar más encaminado en conocer
cuál es el procedimiento, ¿sí? Entonces, eso, que no nos duela pagar, por lo menos si es una consulta que no, ya luego el asesoramiento, si gustas, lo contratas y si no, pues ya, digamos, el tema de cada quien. Pero una consulta, véanlo como algo que les va a orientar, no solo conmigo, sino con cualquier otra persona que ustedes vean en el ámbito profesional, de cualquier rama o cualquier campo de estudio, que no les duela pagar. Aprendamos a cambiar el chip. Nosotros, los bolivianos, tenemos que aprender a reconocer el conocimiento de los demás. Si hay personas que obviamente te están cobrando por un servicio, es porque también les ha costado aprender, le han dedicado tiempo, entonces lo propio conmigo, ¿sí? Entonces, en cualquier campo de estudio hay un tiempo que se ha dedicado para el aprendizaje de algún conocimiento que como tú no conoces, es justo que lo pagues. Ok, entonces el valor del servicio te lo voy a dar por vía inbox. ¿Qué es lo que puedes hacer? Comunicarte este número y con todo gusto del mundo, con la amabilidad y gentileza, te lo voy a facilitar. ¿Sí? Ok, otra preguntita. Cristian dice, como desarrollador de software, ¿cuánto ganaría allá? Te cuento que tu carrera, de pronto, como está relacionada con la tecnología, no importa dónde vayas, vas a ganar bien. Medianamente bien, o por lo menos mejor que el promedio. A veces quisiera aprender software. Hay tantas cosas que quisiera aprender, pero Dios mío, ¿cómo hay que dedicarle tiempo? Y aquí es algo que rescato mucho cuando alguien me decía que hay, y la Biblia dice eso, hay tiempo para todo. Y hay tiempo para estudiar, hay tiempo para reír, para llorar, para todo, ¿sabes? O sea, todo tiene su tiempo. Ah, esa es la palabra. Todo tiene su tiempo. Y en algún momento cuando uno es joven y tiene la oportunidad de estudiar, hay que estudiar, porque después a veces viene la familia, hay que ocuparte del hijito, hay que dedicarle tiempo al marido, o el marido a la mujer y así a los hijitos, ¿no? Entonces ya no se puede y a veces la misma fuerza se nos va. Claro, el entusiasmo y todo puede seguir, pero les cuento que a nivel biológico, nuestras neuronas, a medida que nos hacemos mayorcitos, también se van muriendo. Entonces las neuronas no se regeneran. Eso hace que entonces nuestro proceso de aprendizaje sea más lento. Por eso es importante que en nuestra juventud nos capacitemos. Ahora, existe el concepto de neuroplasticidad. Este concepto habla de que a tu cerebro, si tú lo has educado y le has enseñado a que constantemente estudie, a que constantemente se actualice, entonces no se deteriora tan rápido. ¿Me dejo entender? O sea, es como que retarda un poco el proceso. Y quizá no, por eso no tengo tanta complicación, pero sí, o sea, a veces siento que ya un poquito la fuerza se me ha ido, pero no el entusiasmo. Entonces, Cristian, volviendo a tu caso, si eres desarrollador de software, pues bienvenido. Búscate una empresa española, incluso entiendo que podrían aplicar a una especie de visa de nómada digital. Con el tiempo voy a estar subiendo más videos informativos, ¿ya? De acuerdo a lo que yo vaya viendo pertinente. Y eso con el afán de subirlo a mi canal de YouTube y obviamente si a alguien le interesa, pues ya lo irá a ver en la repetición del live. ¿Listo? Pero sí, o sea, en realidad el campo en general del software, como tiene que ver con la tecnología y la tecnología avanza, entonces a la par va, a medida que avanza la tecnología, el sueldo también sube. Es lo bueno de la gente que ha estudiado carreras tecnológicas. Nick dice, ¿qué dices, Nick? ¿No afectará si cambié mi firma en Bolivia y tengo otra en mi pasaporte español? Bueno, no, es que depende, ¿no? De tu firma, si está vigente en Bolivia. Uy, eso creo que sí. Sería bueno preguntarle a un abogado, netamente. Un poco complicado. Pero a ver, ambos documentos son identificativos, por tanto, sería bueno que ambos documentos tengan el mismo tipo de firma, ¿ya? Entonces dice, si afecta tu firma en Bolivia y tengo otra en mi pasaporte español, pues trata de actualizar en este caso el, qué sé yo, el de tu carnet o algo así. Porque ¿dónde se firma en el carnet? Lore dice, Jimena, una consulta. Para una visa de estudio para España, ¿es necesario homologar el título de bachiller? Si tu visado es de pregrado, ¿qué es pregrado? Es aquellas carreras universitarias que conducen a la obtención de un título de licenciatura. Entonces, si tú estás queriendo hacer una carrera de licenciatura, pues sí, hay que homologar el título. Es como acá en Bolivia, ¿no? Tenemos que sí o sí presentar nuestro título de bachiller y luego ya recién nos inscriben en la universidad. Lo propio pasa en España.
Solamente que adicional a presentar el título como tal a la universidad donde quieres apuntar a hacer tu licenciatura, tienes que homologarlo. España debe reconocerlo. ¿Ok? Eso, ya te respondí. Vamos con otro. Alejandra, si hice una cita para visa y no fui, ¿pasa algo? No, ninguna. Solo que como que, digamos, en el sistema de citas tenías la opción de cancelar la cita, ¿vale? ¿Eso con qué afán? Porque generalmente se espera un periodo de tiempo para solicitar la cita. Entonces, si tú no has ido a tu cita, pues otra persona pudo haber ido en tu lugar, en ese horario, me refiero en ese horario, no precisamente en tu lugar textualmente, pero en ese horario donde tú tenías la cita, otra persona podía haberlo aprovechado y haber ido a esa cita, ¿no? Porque hay gente que a veces necesita la visa súper rápida, ¿no? Entonces necesita una cita pronto. Entonces no siempre se espera, no siempre se puede tener la fortuna de tener una cita rápida. Entonces, por conciencia, si alguna vez sacan su cita ustedes y no pueden ir, cancelenla, porque otra persona puede tomar ese horario, ¿sí? Entonces, eso como recomendación. Pero como que te van a penalizar, te van a poner una lista negra, no, o sea, tranquila, pero trata de ser más cuidadosa. Se supone que si uno saca la cita es porque tiene la intención de hacer un proceso de visado. Entonces, con la seriedad que implica el caso, pues tomémoslo en cuenta. María. María compartió live. Gracias, María. Yo sí, dice. Tengo apostillado mi título y mis certificados de nota. ¿Qué procede, por favor? Estás haciendo un proceso de homologación. Voy a tratar de buscar un artículo sobre homologar el título. A mí también me interesa. Me interesa. También quisiera, ojalá que tengo una amiga que es médico, es doctora, y me estaba contando que hizo su proceso de homologación. Entonces, quizás si ella me concede la entrevista, podría un poquito contarnos sobre su experiencia de cómo ha sido hacer este proceso. Todavía está esperando su respuesta de homologación, pero pues ya va encaminado hace un año aprox. Y pues veamos si sale favorable y pues me puede ayudar con la entrevista para que también juntos podamos nutrirnos de esas experiencias, esos conocimientos que a veces uno lo adquiere sobre la marcha, ¿no? Entonces, importantísimo eso. Pero entiendo que lo tuyo debe ser más por el tema de, si no es por una homologación de título de bachiller, es probablemente también que puede ser por una homologación de un título universitario. Luisito, si mi mamá ya tiene nacionalidad española y yo tengo 30 años, ¿aplica para la reagrupación familiar? Sí, sí aplicarías. Porque si bien tienes 30 años, la nueva ley está contemplando una edad límite de 26. Entonces, quienes tengan menos de 26 años, entonces no necesitan acreditar la dependencia económica. Quienes superen la edad de los 26 años deben acreditar la dependencia económica. ¿Qué es acreditar la dependencia económica? Tienes que demostrar que recibes apoyo económico de tu mamá por medio de los envíos de dinero que te manda. Entiendo que aquí el consulado pide mínimo 2 años de envíos de dinero continuados y basados en base al salario mínimo nacional. Entonces, cada año tenemos un nuevo salario. Cada 1 de mayo el gobierno determina un nuevo salario mínimo nacional. Entonces, ponte que estás recibiendo, qué sé yo, envíos de dinero desde el año pasado por 1,000 pesos, otros meses por 1,200, ya no calificas. Necesitas decir a tu madre o a quien te quiera reagrupar que mínimamente se base en el salario mínimo nacional. Ahora, si te envía más plata, pues mejor, digamos, ¿no? Porque acredita que realmente te está mandando plata para que te sustentes, pero lo mínimo es eso, ¿ya? Alguna vez he analizado casos de gente que ha intentado hacer la reagrupación familiar, pero que no cumplía ese criterio y era como que algunos meses sí, otros meses no, a veces la cuantía era menor y así, y salía denegado. Entonces decía, wow, es que son 2 años, tampoco es poca cosa, es bastante tiempo. Entonces eso por un lado, hay que considerar. Alejandra, Alejandra, ya te respondí. Ok, Caito. ¿Cuánto necesito de plata para poder ir a España con los trámites y todo? No se puede dar un monto exacto. Dependerá mucho del tiempo de visado que se solicite. Dependerá mucho también si hay que hacer seguimiento a tu perfil para mejorarlo. O quizás estás listo, etcétera, etcétera. Me dejo entender. O sea, no es algo que se tenga un valor estandarizado para todos los casos. Por eso, previamente, para trabajar conmigo, si tú quieres un asesoramiento, tienes que pasar forzosamente por una consulta.
Si tú quieres que te dé un valor sobre lo que es mi trabajo y así un aproximado difícil, no lo cotizo. Así es, a ciegas yo no cotizo. Yo cotizo entendiendo el caso y analizando el caso y por ende tendrás que pasar por una consulta personalizada. Ahora, la modalidad de la consulta personalizada es por vía virtual, ¿ya? Gracias a la tecnología y a las herramientas que tenemos hoy en día, yo puedo atender a nivel nacional. Entonces, si bien mi residencia principal está en Cochabamba, algunas veces he viajado a La Paz y eso, no importando en qué parte del mundo esté, yo puedo seguir brindando atención en Bolivia. ¿Me dejo entender? Entonces, con los principios éticos y morales que tengo, entonces sepan que el servicio se va a ejecutar. Ahora, ¿cómo es la modalidad de trabajo? La modalidad consiste en que primeramente se comunican, se les da una información, digamos, por algunos textos y un audio explicativo y se les manda un QR para que hagan el pago del servicio de la consulta. Una vez se efectúa el pago de la consulta personalizada, se les va a programar un día y un horario para poderles atender por vía videollamada de WhatsApp o por cualquier medio de su preferencia. Puede ser Google Meet, puede ser Zoom, lo que sea, pero normalmente suele ser por WhatsApp. Entonces, ahí ya se les orienta, se les guía y ahí les hago la cotización del valor de mi trabajo en cuanto al asesoramiento. Porque no es lo mismo hacer una consulta que un asesoramiento propiamente dicho. El asesoramiento tomará tiempo. Entonces, en función de cuán bueno está el perfil o si hay que mejorarlo, pues se definirá el valor final del servicio. ¿Ok? Eso para que más o menos se entienda cómo es la modalidad de trabajo, porque a veces la gente como que nos asustamos, ¿no? Y se entiende perfectamente porque hay N casos de estafas que están en la tele y generalmente son por QR, entonces a veces como que la gente se pone muy susceptible, pero entiendo que, o sea, no es como que un monto tan elevado como dices, guay, me han estafado, por favor, no, es un monto razonable. Por eso se les manda la información para que ustedes en base a su criterio puedan determinar si gustan contratar el servicio o no. ¿Listo? De todas maneras, como ustedes ven aquí mi número, ese es mi número oficial de WhatsApp. En mis redes sociales está mi número de WhatsApp real, por tanto, cualquier otro número que digamos se les comunique, qué sé yo, con una foto de perfil falso o lo que sea, no hagan caso, porque no sería yo, pero por ahora no me ha pasado. No sé si no soy tan famosa o qué, pero no sé. O sea, yo más bien diría que es una fortuna y una alegría que nadie haya sido, digamos, engañado por medio de mi imagen, ¿saben? O sea, como ahí, bien que no, yo agradezco esa parte, pero entonces, como les explico, sí o sí hay que pagar, de eso no se asuste, o sea, ay, no, yo pensé que era gratis, por favor, aprendamos a valorar el conocimiento, ¿listo? Eso, Caíto. Vamos con otro. Caserito Shop. ¿Qué dices, Caserito Shop? ¿Cuánto necesito para poder irme a España con papeles sin... Ah, creo que eres el mismo. Bueno, pero ya te respondí. Gladys, una pregunta. ¿Por otro país puedo entrar a España? Porque hay mucho rechazo. Es una pregunta interesante. El espacio Schengen lo constituyen mínimamente unos 27 estados Schengen. Ahora, dame un segundito. De todas maneras son mínimo 27 estados Schengen. ¿Cuántos son? Aquí dice el espacio Schengen, hay un total de 29 países. 25 países miembros de la Unión Europea y 4 países no son miembros de la Unión Europea como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Ah, ya. Entonces, de los 29, voy a volver a leer la pregunta y pues si me permite, qué sé yo, posteriormente y alguna edición que yo pueda hacer, pues me gustaría, porque esta pregunta me parece interesante. Entonces dice, una pregunta, ¿por otro país puedo entrar a España porque hay mucho rechazo? El espacio Schengen está constituido por 29 estados Schengen. Ahora, de estos 29, se tienen pocas embajadas en Bolivia. 12 estados Schengen tienen la representación o le han dado la representación a España. Entonces España tramita a nombre de ellos esas visados, o sea, autoriza los visados. Ahora hay otras embajadas, otros países de los estados Schengen que también tienen su propia embajada, tales como Alemania e Italia. Entonces ellos puedes entrar por medio de esas embajadas. Si lograses una visa favorable, entonces tú entras o, bueno, si la visa sale favorable, tienes la chance de incluso entrar por Madrid, haces tu migración ahí y luego si tu destino era, por ejemplo, Alemania o Italia, entonces ya puedes tomar cualquier medio que te permita llegar a tu destino final. ¿Me dejo entender? Entonces, el mecanismo ahorita es lograr la visa por
una embajada sí se podría, pero también tendrían que tomar en cuenta que los boletos aéreos también son medianamente elevados, ¿no? Entonces, un boleto directo desde Bolivia a Madrid sí existe, no es razonable, tampoco es barato, es razonable si se compra con tiempo. Pero ir, por ejemplo, con un boleto aéreo en Alemania, por decirles, o a Italia, pues implicará mínimamente una escala. Entonces, por las escalas también se cobra otro monto de dinero y eso hace que tu solvencia económica sea más elevada. Entonces, hay pros y contras de cuando decides ir por otra embajada que no sea España. Ahora, te pongo un caso. Por ejemplo, España tiene la representación de dos estados Schengen, como te decía, y por ejemplo que tú quieres ir por Portugal. Dices, vea, pues hacerlo por Portugal. Pero Portugal le ha dado la representación a España, así que igualito tienes que entrar por España. Si quieres ir, por ejemplo, a Suiza o quieres ir a Francia, como es el país de mis sueños, ¿qué más había? Hay otros países más que tienen la representación. Ah, Países Bajos, por ejemplo, entonces Bélgica. Entonces, igualito nomás tienes que entrar por España. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque le han dado la representación. Entonces, hay que tomar en cuenta que el criterio para tomar la embajada es el tiempo de estadía. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿En qué país principalmente vas a estar haciendo turismo, ¿no? Entonces, si es España, hay que hacerlo nomás por España. Pero si fuera, por ejemplo, mayor tiempo vas a estar en Alemania, entonces podría postular por Alemania y lo propio por Italia. Ahora, los tiempos de espera también son un poquito largos, no son rápidos. España sí es eficiente en eso, puesto que hay citas medianamente rápidas. Medianamente, tampoco es como que, uff, ya tienes, ¿no? Pero sí, sí hay. O sea, comparado con otros, España está mejor en cuanto al sistema de citas. Beacel, ahora con la situación de Bolivia, están denegando más, a pesar de presentar todos los requisitos bien. A mi prima le denegaron, le dijeron por motivos que el país está atravesando, no regresarás, le dijeron. Exacto, puede pasar. Por eso es importante y con más razón tenemos que hacer una consulta personalizada para estudiar el caso. Porque cuando dice prima, entonces hace alusión a que es una mujer. Entonces es muy común, digamos, que las latinas en general se busquen un europeo que les haga papeles. Entonces, ellos ven un riesgo de migración en las mujeres mucho más alto que la de un varón, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tenemos que buscar arraigos, especialmente laborales, que puedan garantizar el retorno. No es cumplir el requisito por cumplir. Tenemos que buscar que el arraigo, el lazo con Bolivia, sea lo suficientemente fuerte como para que garanticen el retorno a Bolivia una vez cumplido el motivo de viaje. Entonces, ve a hacer, ¿qué puedes hacer? Yo sugiero que le indiques a tu prima que se comunique conmigo, que solicite una consulta personalizada. En este caso de ella no va a aplicar directamente, pero vamos a analizar por qué le han denegado. Una vez determinadas las razones y entender la lógica de por qué se denegó el visado, entonces ya podríamos armar una estrategia para ver cómo se podría postular una segunda vez. Ahora, aquí no hablamos de visas garantizadas, puesto que el cónsul es el único que tiene ese poder de decisión de emitir o de negar un visado. Entonces, en la medida en la que el riesgo sea muy alto, pues hay altas probabilidades que la visa también se deniegue, ¿no? Pero si por el contrario el arraigo es fuerte, entonces el riesgo de migración es pequeñito y por tanto la probabilidad aumenta, ¿no? De una visa aprobada. Así. Ok, X, B, C, Q, X. ¿Hasta cuántos años podría postular para realizar mi nacionalidad si mi padre fue español? Uy, eso sugiero que preguntes a un abogado que pueda apoyarse con la normativa y te pueda dar una respuesta con fundamento. Norbert, con una estancia de estudios en trámite, ¿se puede viajar por la zona Schengen? Una buena pregunta también, sí. Yo esperaría que te terminen de dar, aunque podría ser que sí. Bueno, mira, estoy con una duda porque me falta apoyo jurídico. Entonces, ahí igualmente a un abogado supongo que podría guiarte de mejor manera para que ya puedas disfrutar de los países de los estados Schengen, ¿no? Pero probablemente sí tengas que esperar un poquito a que tu estancia salga favorable y ya con eso entonces te van a dar tu documentación adicional y con eso podrías viajar tranquilamente de todo el espacio Schengen. Bueno, desde mi lógica sería esa la respuesta, pero a mí no me creas. Ve con un abogado que ha apoyado en reglamentación, en normativa, en artículos de la ley,
te pueda dar una respuesta fundamentada. Ok, vamos con otra pregunta si es que hay. Alfredo, si tengo un familiar, ¿me puede ayudar a ir a España? Depende del familiar. Ujú. O sea, como estábamos leyendo el artículo, si te lo has perdido, lo voy a hacer repetir en mi canal de YouTube, en Jimena por el Mundo. Este caso estamos abordando el tema de la reagrupación de los padres, entonces en línea de ascendencia, ¿no? Entonces estábamos viendo esa parte. También se puede reagrupar a la pareja, se puede reagrupar al hijo. Entonces depende mucho de ese familiar, cuál es tu relación que tienes con esa persona. Si es en línea directa, es altamente probable que sí, pero si fuera un conocido, un tío lejano, pues poco probable porque se vuelve más complicado, ¿no? Aunque existe la figura del el familiar extenso. Entonces, habría que ver el caso. Ledesma, ¿en qué tiempo sale las visas? Bueno, dependerá mucho en cuanto al perfil, si está listo o no, o sea, hay que mejorarlo. Pero si te refieres específicamente desde el momento en que entregas la solicitud hasta la respuesta, pues en un promedio de 15 a 45 días. Eso es lo que, lo que establece la normativa. Ok. mm, Dice aquí, Jimena, tenías que hacer un tour a España. Eso dijiste, yo tenía que hacer. Ya quisiera. Yo hice un tour que es diferente. Hace años atrás tuve el gusto de viajar a España a través de un tour con la visa Schengen y visité muchos países. No sé si te referirás a eso. Entonces yo ya sí, yo ya conozco Europa, ya conozco Madrid, conozco Barcelona. Y es bello, es bello. A mí me ha encantado. Pero más que España me gustó Francia, porque es el país de mis sueños, ¿no? Estaba todo como que París y toda la onda. Ahora, volver, uy, a mí me fascinaría volver, pero con toda la situación económica y está un poquito complicado. Y aparte que el dinero que tenemos ahora se ha devaluado peor, entonces imagínate un viaje que te costaba, qué sé yo, en promedio unos $3,000, que podría ser un paquete turístico. Solo por poner un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que hay paquetes de ese valor, hay de menor cuantía como también de ese valor o quizá un poquito más, dependiendo de la empresa con la que se contrate. Eh, entonces, imagínense tener que pagar, por ejemplo, conseguir divisas en función del tipo de cambio paralelo. O sea, es que es inconcebible. Estamos hablando del doble del dinero que uno necesitaría. Entonces, ya, o sea, es como que incluso hacer turismo a mí me ha desanimado muchísimo. Muchísimo a ese grado. Y aparte que también tengo una cadena acá en Bolivia, entonces está medio difícil que salga por lo menos de Bolivia este año. Pero bueno, uno nunca debe perder la esperanza. Nunca, nunca, nunca. Si tienen la oportunidad de viajar, háganlo, aunque cueste un poquito más. Es que las experiencias para mí son invaluables. Si tuviera la oportunidad lo haría, pero bueno, por ahora no puedo. Y por eso ayudo a otros a llegar a donde yo no puedo, por ahora, ¿no? Ok, ahí sí un poquito de chiste para darle un poquito de, qué sé yo, de dinámica a nuestra charla, porque tampoco hay que estar muy serios. Listo. Beacel. Una vez rechazado, ¿es verdad que no puedes postular por 5 años? No, es mentira. Por fortuna, es mentira. Cuando tienes un rechazo o denegación de visado, se tiene que primeramente entender las razones de la denegación, entender qué documentación has presentado, si fue lo suficientemente sólida como para haber garantizado el retorno y que para el cónsul haya pensado que realmente ibas a ir a cumplir tu objetivo de viaje y luego te retornarías. Entonces tenemos que entender primeramente eso. Si la documentación no fue lo suficientemente sólida y al contrario fue débil, tu perfil no estaba bien planteado, entonces más bien vamos a elaborar una estrategia de mejora del perfil para que en una próxima aplicación ya puedas tener mejores probabilidades de aprobación de visa. ¿Me dejo entender? Entonces, no, o sea, si te rechazan el visado o te deniegan, puedes esperarte en promedio, a ver, es que dependiendo de la razón, a ver, te pongo un caso X. Supongamos que no han podido garantizar que iban a abandonar el espacio Schengen para retornar a Bolivia. Entonces, eso está, por ejemplo, muy relacionado con el trabajo. Si el trabajo era informal, por ejemplo, era independiente, que era lo típico, ¿no? Que a veces la gente se dedica a las ventas por internet y obviamente no hay forma de demostrar sus ingresos, entonces ese perfil estaba débil desde el principio. Entonces lo que se va a proponer es que le podemos decir o formalizas o trabajas de tu trabajo, o sea, trabajas de tu profesión, digamos, que idealmente para eso uno se ha formado. Idealmente digo, ¿no? Porque hay casos donde sí habrán estudiado algo y tal vez se estén dedicando a otra cosa, que tal vez se esté yendo mejor, qué sé yo. Pero idealmente se supone que uno estudia para ejercerlo. Entonces,
Ay, TikTok quiere que descanse. Ya me perdí. Ay, TikTok, me distrajiste. Ah, ya. El tema es mejorar el perfil. Entonces, si no estaba trabajando o si el trabajo era informal, pues habrá que considerar de formalizar el negocio a través de un NIT, presentación de declaraciones juradas. Pero ese NIT no puede ser reciente, tiene que tener una antigüedad. Entonces, idealmente, cualquier trabajo debería tener una antigüedad de un año. Ahora, si te quieres arriesgar y dices, pero es que quiero ir y no sé qué, pero sabiendo que es un riesgo, porque el arraigo no está lo suficientemente fuerte, porque un año sería lo para decir, ok, esta persona sí se está queriendo establecer en Bolivia, está trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero poco probable que migre. Pero si hay una persona que recién ha abierto un NIT, por ejemplo, y al mes siguiente se quiera ir, o sea, sigue siendo sospechoso. O mínimo 3 meses quiera declarar impuestos y luego se quiera ir, sigue siendo sospechoso, porque entonces pareciera que solo has orientado al NIT o la documentación para lograr la visa. Entonces, debe ser con tiempo. Nada es rápido. Especialmente si te han denegado el visado, porque eso ya se constituye como un antecedente negativo. Ok, continuamos. Venus. Yo quiero solicitar una visa de turismo para Francia. Yo soy boliviano, pero he crecido en Chile 9 años ya. Para los bolivianos residentes en otro país, voy a entender que Venus, tú eres boliviano, que estás residiendo en Chile. Si fuera ese el caso, tú tienes que postular por el Consulado de España en Santiago de Chile. No te recomiendo regresar a Bolivia, porque aquí en Bolivia tus lazos con Bolivia son débiles. En cambio, los lazos que tienes con Chile probablemente sean más fuertes. Ahora, por tu foto de perfil, tampoco puedo determinar si eres muy joven o muy mayor. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que analizar tu caso. Hay que ver qué lazos te atan con Chile. Ahora, puede que tal vez en Chile estés igual que en Bolivia, desempleado y sin bienes patrimoniales. Entonces habrá que ver con cuál embajada decidimos ir, o por la Embajada de España en Bolivia o por la Embajada de España en Santiago de Chile. Por la situación económica y política del país, yo preferiría Chile, ¿no? Si tuviera la oportunidad. Pues ese es tu caso un poquito, pero si gustas que yo analice de mejor manera tu caso, pues habrá que hacer la consulta personalizada. ¿Listo? Comunícate a este número y solicita tu consulta. Ojo que ese servicio tiene un valor. No es gratuito, por favor. A veces me ha pasado que dicen, pero no era gratis. O sea, yo jamás digo que es gratis. Siempre les digo en mis en vivos que mi conocimiento tiene valor. ¿Vale? Belén dice, mil disculpas, si quiero ir a realizar mi examen para la residencia médica, ¿qué tipo de visa necesito? Ah, ya, muy buena pregunta, Belén. ¿Tú eres un caso de los médicos? Entonces, en tu caso tienes que solicitar una visa de corta duración. Aplicarías a una visa Schengen, ¿no? En la que tu motivo de viaje será realizar el examen del MIR, en este caso, y una vez que cumplas tu objetivo de viaje, te retornarás a Bolivia, porque entiendo que tienen que dar un examen. Ahora, habría que ver, ¿no? La normativa, si en cuánto tiempo darán las respuestas, no sé exactamente en cuánto tiempo, pero creo que no demoran mucho. Por fortuna tengo amigos médicos, pero no les pregunté a detalle si demoran mucho en saber la respuesta, si se puede hacer podrían incluso quedarse como turistas y luego hacer un cambio hasta a estancia por estudio. Entonces, con la nueva reglamentación de extranjería que va a entrar en vigencia este mayo, entonces estaba escuchando, porque no tengo todavía la certeza porque no lo he leído. Entonces yo tengo que leer para hablar con mejor propiedad. Pero lo que he escuchado, te comento, ¿no? De la boca de otros profesionales, de otros abogados entendidos en la materia, entiendo que este tipo de estudios sí se podría realizar con estancia por estudio. Entonces, de alguna u otra manera, si saliese favorable, sería nada más hacer un cambio de estatus migratorio de turista a estancia por estudio y ya no regresarías a Bolivia. Pero eso está sujeto a confirmación de la lectura del nuevo reglamento de extranjería. Todavía, como te digo, no tengo a ciencia cierta conocimiento de eso. Entonces, por eso lo aclaro, ¿sí? Pero más o menos a grosso modo te explico que tendrías esa opción. La primera opción sería sí o sí una visa de corta duración, en primera instancia. Ya luego se vería otros mecanismos para que o regresas y luego haces tu visa de estudiante o finalmente haces cambio de estancia de visa de turista a estancia por estudio. Andrea, una consulta. Tengo nacionalidad española. Ay, ¿qué pasa con TikTok? Ya TikTok dice, ya debo estar 1 hora seguramente aquí. Mira, el live terminará en 4 minutos. Dice, selecciona 2 objetos de la misma forma. A ver. No se puede verificar. A ver, deme un segundito. Es que TikTok no dice, estás trabajando mucho.
Es que necesito captar clientes. Nah. Bueno, cuando me emociono a veces pierdo la noción del tiempo y bueno, pasan estas cosas. Ya TikTok, cuando esas cositas me aparecen es porque ya estoy más de una hora o estoy en una hora. Objetos de la misma forma, cuadrados. Ya, por fin, ya. Y hasta yo también ya me cansé un poquito, ¿saben? Entonces ya eso también me da un parámetro como para descansar, ¿vale? En otro live, con todo gusto, les voy a poder orientar de mejor manera en la medida en la que mi conocimiento me lo permita en rasgos generales. Analizar un caso en particular, pues habrá que hacer el pago del servicio. Ya, este más y ya un poquito de descanso, ¿listo? Hola, una consulta. Tengo nacionalidad española. ¿Sabes qué necesito para traer a una mascota de Bolivia? Uy, te cuento que ya me agarraste un poquito, pero yo creo que alguien formado con el tema del derecho en extranjería, no sé si contempla mascotas. Mira que aquí como que está un poco, un poco raro la consulta, pero hoy en día, ¿no? He notado que, digamos, las personas se encariñan mucho con sus mascotitas y se las quieren llevar. Entonces, seguramente hay una regulación, una normativa que te permita saber bajo qué condiciones te lo puedes llevar. ¿Listo? Agradezco a mi querido hermano que seguramente está en el live, que me apoya a través de sus regalos y demás. Valoro mucho el apoyo emocional que él siempre me brinda y hacer este reconocimiento a nivel público. Para mí no solamente es importante reconocerlo, sino que él también quiero que se sienta apreciado, ¿sí? Sabes que te aprecio muchísimo, gracias siempre por el apoyo y adelante, siempre adelante. Ok. Listo, mis estimados. Les agradezco muchísimo. Esta preguntita más me parece interesante, pero ya porfa, quiero descansar. Dice, si vivo en La Paz, ¿puedo presentarme en el consulado de Santa Cruz? No. Por demarcación consular, en el lugar de tu residencia es donde debes hacer tu postulación. Si por el contrario, digamos, pudieses hacer este tema de presentar tu documentación en Santa Cruz, porque quizá en La Paz es muy exigente y te da miedo, o finalmente te ha denegado y quieres probar en Santa Cruz, aunque te reciban, probablemente te van a denegar. ¿Por qué? Porque te has equivocado de demarcación consular. Entonces, esta gente a veces como que recibe la plata y ya te va a decir, bueno, tú ya pagaste tu trámite, bye bye. Aunque también existen ciertos casos donde, digamos, antes de admitirte te puede decir, no, tú te has equivocado de embajada o de centro de visado. Entonces, tienes que no volverte a La Paz. Puede que te digan eso también. Pero sugeriría que nomás por demarcación consular tienes que ir a tu centro de visado que te corresponde. Toda la parte occidental de Bolivia nos corresponde ir al centro de visados en La Paz y toda la parte oriental de Bolivia tiene que ir al centro de visados en Santa Cruz. ¿Listo? Ok, listo. Les agradezco muchísimo por la paciencia, el acompañamiento. Otro día vengo con otro artículo para compartir de mejor manera y que juntos podamos aprender un poquito más. Ya saben que cualquier live está ya colgado en mi canal de YouTube, Jimena por el Mundo. Pueden visitarme en mis redes sociales, pueden visitarme en mi página web www.jimenaporelmundo.com. Los espero y les deseo una linda tarde, noche. Bendiciones a todos y hasta pronto.